Gracias, profesor. Que tenga buen día. Maestra, no se escucha nada. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Ahora sí se escucha, ¿verdad? Me faltaba prender el micrófono. Sí, ya. Este, Gracias. Buenos les días. preguntaba su semana. ¿Todo bien? ¿Algún problema? Estaba viendo que tenían problemas con el Drive, pero ya encontraron cómo descargarlo, la presentación. Les decía la vez pasada, la sesión pasada, que es una presentación muy pesada por las imágenes y eso no me permite que pueda subirse directamente a la plataforma por el tamaño que tiene el archivo. Entonces, para que puedan tener acceso ahí a todos, abrí una carpeta de Drive con la presentación. Veo que sí, algunos lograron descargarlo. ¿Todos la tienen? ¿O sí pudieron tenerla? Bueno, Sí, yo maestra. supondré que... Bueno, gracias. Sí, maestra. Entonces, vamos a comenzar el día de hoy ya. El día de hoy es como de conceptos, con la generación de conceptos y el lenguaje general. Y vamos a compartir la pantalla. A ver. Tengo muchas cosas aquí, perdonen. Esta es una lectura que van a leer acerca de la generación de conceptos. Va a ser de tarea un reporte, porque hay muchas teorías acerca de cómo se genera el lenguaje y los conceptos. ¿Cómo sabemos que una silla es una silla? ¿O que una persona es una persona? ¿O qué se diferencia una persona de otra? Por ejemplo, también cada persona tiene su propio concepto de las cosas y por eso hay veces que se generan malos entendidos. Cuando uno cree que alguien entendió, muchas veces no es así, ¿no? Por ejemplo, algo tan sencillo como preguntarles, a ver, piensen en un perro. ¿Ya lo tienen? Ok, a ver, platíquenme. ¿Saben qué raza de perro pensaron? A ver, ¿qué pensaron por aquí? Un pitbull, ok, allá. Un pastor inglés, aquí. Un chihuahua, por allá en línea. Vamos, vamos, despierten. Igual un Un pitbull. husky. Un labrador, ok, ya vieron, todos pensaron un perro, pero exactamente una raza diferente. ¿Se dan cuenta? Algo tan sencillo lo conceptualizan de manera diferente. Ahora, para comunicarnos, a pesar de que tenemos el mismo idioma,
muchas veces decimos, pues sí me entendió, está pensando en lo mismo que yo, pero ya se dan cuenta que no, que cada quien tiene sus propios conceptos acerca de las diferentes cosas que nos rodean. Y lo mismo pasa en la vida diaria y también en la parte de atención de los pacientes. Uno cree que ya le explicó, ya le entendió y, oh, sorpresa, cuando regresa a la consulta de nuevo y le pregunta cómo le fue con el tratamiento, etcétera, lo que se le pida al paciente, resulta que había entendido otra cosa, ¿no? Y entonces genera muchos malos entendidos. O, ay, no, es que no me explicaron bien, o es que algo pasó con el doctor o la enfermera o enfermero y se generan los malos entendidos. Entonces es importante esa cuestión de tener consciente, a pesar de que todos tenemos un lenguaje verbal o no verbal y el mismo idioma incluso, pueden haber esta distinción de la diferencia de los conceptos que uno tiene, ¿no? Entonces, ahora sí, ahorita es algo como leernos o vernos para comunicarnos. Ahora cuando me mandan mensajes de texto o la simple prescripción o el reporte que se le da al paciente, hay veces que no se da por entendido, ¿no? Y más cuando hay de por medio conceptos técnicos, ¿no? Por eso muchas veces se pide al área de salud, de atención a los pacientes, que se explique en palabras cotidianas lo que es exactamente lo que se quiere decir. Ok, entonces, a ver, déjenme abrir la presentación. Pero no estoy compartiendo. Entonces, ahorita les activo la lectura, porque hay muchos autores que hablan acerca de la formación de conceptos desde que somos pequeños. A ver. Ya me perdí aquí. Aquí está. Ahorita les comparto la pantalla. Déjenme bajo a esto. Ok, con la cuestión de conceptos está el lenguaje, porque el lenguaje es la forma en que uno verbaliza esos conceptos que tenemos en la mente. Ok. Este también, aquí está, tenés una presentación de un drive. Y vamos a empezar. No me deja compartir pantalla. Ahí está. 2. Ahí está. Ahora sí se ve, ¿no? Sí. Ok. La cuestión del lenguaje, igual que muchas cosas que llaman la atención en la ciencia, fueron estudiadas o investigadas desde la época de Grecia clásica, por Hipócrates. Decía que por qué había personas que podían hablar y por qué había personas que no. Entonces empezó a investigar acerca de esa cuestión. Una de ellas era la cuestión de lo que le llamamos el aparato fonoarticulado, es decir, todo aquel aparato que nos permite producir sonidos. La garganta, cuerdas vocales, incluso la cuestión de respiratoria, ¿sí? Y otros autores empezaron a ver que había también no solamente la cuestión del aparato fonoarticulador, sino la parte que le llaman nésica o de conocimiento, la parte de recordar qué cosas nos rodean y qué nombre tienen y para qué sirven. La parte de la memoria. Por ejemplo, cuando uno aprende un lenguaje nuevo, tiene que hacer uso de su memoria para poder traer a la mente, a la memoria, esos conceptos verbales, el conjunto de sonidos que nos permiten formar palabras. ¿Sí? Los sonidos se le llaman fonemas, como los sonidos de las diferentes idiomas, por ejemplo, para la F, para la S en nuestro caso, o A, E, I, O. Y también otros sonidos más complejos que serían las sílabas y palabras completas y las oraciones y demás. Ahora, también se dieron cuenta, por ejemplo, Lordat, que hay una sinergia verbal y amnesia verbal, ¿sí? Que cuando hay alguna lesión o algún padecimiento que no nos permite acceder a la memoria, se producen las amnesias. Dicen, ay, no me acuerdo cómo se dice, pero sí tienen el concepto en la mente. ¿Esto qué es? Esto que tengo aquí enfrente. Sé para qué sirve, sé que lo sé cómo se llama, sé todo lo que es aquí esta silla, pero no recuerdo cómo se dice. Entonces empiezan a haber amnesias verbales, ¿sí? O asinergias, que
se producen, por ejemplo, la tartamudez. ¿Sí? La sinergia es poder permanecer en un ritmo a la cuestión verbal, a producir los sonidos y demás cuestiones para comunicarse verbalmente. ¿Sí? Pero se pierde ese ritmo por diferentes situaciones y empiezan a surgir problemas que nos generan, por ejemplo, una de ellas, como les comentaba, la tartamudez. ¿Sí? Puede ser por cuestiones de lesiones en áreas que están relacionadas con la memoria o con la psicomotricidad, que nos permite movernos y entonces poder mover el aparato fonoarticulador de manera correcta. Ajá. Sí. Es como los niños cuando les cuesta trabajo pronunciar la R, ¿no? Es que ahí no sería como una amnesia o una sinergia, más bien es que ellos no han perdido funciones, ellos apenas las están desarrollando. Exactamente, eso es diferente. Cuando alguien está en crecimiento, apenas está desarrollando funciones. Pero ya cuando uno es adulto y tiene alguna lesión o alguna otra enfermedad, ahí está perdiendo o está afectándose las funciones. Entonces es una situación diferente y se trata de manera diferente. ¿Y en los niños hasta qué edad se puede decir que es normal que tengan ese problema de que no puedan? Todavía en edades preescolares es normal, como todavía a los 7 años hay niños que les cuesta trabajo cuando no son estimulados o tienen algún problema, por ejemplo, es muy común esta cuestión del, se me olvidó, estribillo de la lengua. Exactamente, perdón, frenillo, tiene razón. Entonces tienen que hacerle cirugías a veces cuando que está muy pegado o tienen que pasar por terapia de lenguaje para que empiecen a tener más movimiento. Sí. Perdón, entonces, al paso del tiempo, uno va perdiendo ese lenguaje. El lenguaje, Sí, o sea, de las palabras. Cuando son personas grandes, a veces cuando las personas igual no tienen actividades o hablan muy poco, están muy aisladas, son muy pasivas, el cerebro pues dice, no nos sirve esto, hay que ahorrar energía. Entonces las neuronas no reciben estimulación y las conexiones que hacen entre ellas para comunicarse pues lo toma como no necesario el cuerpo y empieza a deshacerlas. Entonces eso implica que vayamos perdiendo funciones. Por eso las personas mayores que están muy aisladas, no tienen visitas, están solas y no tienen actividades, empiezan a tener síntomas de demencia, es decir, empiezan a tener pérdidas de funciones, entre ellas la memoria, que es la más como evidente. Entonces es por eso que se han creado estos tipos de ayuda, ¿no?, en los adultos mayores para que estén en actividad. Exactamente, estén hablando, socializando, haciendo otras actividades y traten de prevalecer precisamente esta cuestión de la actividad y del funcionamiento del cerebro y de todo el cuerpo. Por ejemplo, algo que tal vez no es tan evidente con el cerebro, pero sí con el resto del cuerpo, es la pérdida de masa muscular. Las personas que no hacen ejercicio empiezan a perder masa muscular porque el cuerpo lo toma como innecesario. Entonces, algo que no se necesita implica un gasto innecesario de energía o de recursos. Entonces, pues para evitar eso, por cuestiones evolutivas, pues hay que deshacernos de eso. Lo mismo pasa con la parte del sistema nervioso y en específico el cerebro. Exactamente. Se dan los pacientes que tienen secuelas de ataques sistémicos, que ya no pueden, que dicen, por ejemplo, que les pasa. Sí, ya no recuerdan. Exactamente, sí tienen ahí el concepto. Sí, porque sí tienen el concepto, pues ya empiezan a tener un tipo de amnesia verbal. Exactamente. Usted dice, ¿no? ¿Qué quiere? Y empiezan ellos a gesticular, exactamente, y tartamudear. Sí, no recuerdan bien de qué es, pero sí lo tienen en la mente. Si pudiéramos entrar a su mente, sí tienen el concepto y lo que quiere decir, pero ya no tienen acceso a cómo se dice. Por eso la mayoría que pasa por esos eventos, pues mandan luego a terapia. Así es. Sí, exactamente, para otra vez tratar por diferentes actividades de volver a hacer conexiones entre neuronas y recuperar un poco de esa cuestión de cómo se dicen esos conceptos que tenemos en la mente. Exactamente. Muy bien, eso fue un buen ejemplo. Ahora, les había comentado en las sesiones anteriores que hay diferentes áreas del cerebro relacionadas con diversas funciones. Por ejemplo, la memoria está en el hipocampo y en la parte temporal del cerebro, todas las funciones relacionadas con la cuestión visual en la parte occipital, la cuestión de planeación,
regulación emocional y demás, está en la parte prefrontal, ¿sí? Y para la cuestión del lenguaje también lo hay, ¿sí? Nos dice que en especial el hemisferio izquierdo del cerebro está asociado con el lenguaje. La mayor parte de ahí, en la parte temporal, se encuentran ubicadas áreas relacionadas con la comprensión y expresión del lenguaje verbal. Pero no solamente en la cuestión verbal, sino también no verbal, ¿sí? La cuestión de conceptos, como dijo la compañera ahorita, que ya vieron que sí tienen ahí el concepto, pero la cuestión de producirlo es otra cuestión. Entonces, está en la cuestión de los conceptos, está en esas áreas, ¿sí? Y en las áreas visuales también. Cuando nosotros les comentaba, imagínense un perro, les llegó a la mente el perro, ¿no? Entonces, hay asociaciones en la parte occipital, Entonces, jalamos mucha información, especialmente cuando somos muy visuales. Ahora, hay estructuras también un poco más adentro del cerebro que se llaman estructuras subcorticales. Por ejemplo, una área que está relacionada con ellos, la memoria, y hay una parte en especial que se llama hipocampo. Se llama de esa manera porque se semeja a un caballito de mar. Y está relacionada con la memoria. Ahora, estas áreas que están en negritos, ¿ya los vieron? Son las áreas como más específicas que han estudiado y que están relacionadas con el lenguaje, ¿sí? Entre esta Broca, Wernicke y se me olvidó, no alcanzo a ver la otra, Erin, ¿sí? Entonces, estas están específicas para la comprensión y producción del lenguaje. Se ha visto que Broca, por ejemplo, está más con la expresión y Wernicke está con la comprensión, ¿sí? Entonces, han visto que cuando se ven afectadas, las personas empiezan a tener problemas para comunicarse verbalmente o para comprender las cosas. Y no solamente de manera que no me acuerdo de cómo se dice, pero sino también se afecta en el concepto, en para qué sirven, por ejemplo, las cosas o cuál es la manera de expresarse correctamente de ellas. Ok, entonces, está en la área de Broca, área de control motor de la boca y los labios, ya vieron, está muy cerquita, ¿sí? La corteza motora, precisamente para mover todo lo que necesitamos para hablar, la circunvolución angular también, para la cuestión de los conceptos, área de Wernicke, también para la comprensión, y la corteza auditiva. ¿Se dan cuenta? La corteza auditiva está muy cerca del área de Wernicke, para comprender lo que estamos escuchando. Que no solamente sean sonidos, sino que realmente entendamos y nos lleguen con así el concepto que nos quieren decir ahora sí a la mente, ¿sí? Porque hay veces que las personas pueden escuchar sonidos, pero no saber qué están diciendo las personas, como si estuvieran hablando en otro idioma, y cuáles tiene que ver con la amnesia verbal, ¿sí? Ok, ya le puedo pasar. Ok. Ahora, todas ellas están conectadas, ¿se dan cuenta? ¿Ven esas rayitas negras más oscuras? Estas oscuras grandes, ¿sí? Están cerca de las áreas de color, ¿sí? Son las conexiones que hay entre esas diferentes áreas. Por ejemplo, son los fascículos, entre el área de Broca, el área auditiva primaria, el área de Wernicke. ¿Se dan cuenta? Están muy cerca y están unidas. Hay retroalimentación entre ellas, ¿sí? Entonces, eso nos permite, les digo, comprender y expresarnos, ¿sí? Entonces, si hay alguna afectación también entre sus conexiones, el lenguaje puede verse afectado o los conceptos que tenemos para expresar lo que queremos decir. Ok. Bien, por ejemplo, visión pasiva de las palabras, lo que les decía. Imagínense un perro, así, si los tomaran alguna tomografía computarizada, así se vería, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Esta parte de atrás, en la primera imagen, se activó la área occipital, que está relacionada con todo lo visual, ¿sí? Entonces, también los conceptos los tenemos visualmente. La parte de la audición de las palabras está en esta parte temporal. También esta parte de la cuestión de la expresión en voz alta de las palabras y la generación también de los verbos, es decir, de las acciones. ¿Sí? Esta parte tiene que ver con el lenguaje, la comprensión y la expresión, y esta parte tiene que ver con las acciones, la parte motora, ¿sí? Es decir, nuestro cerebro, cuando nosotros expresamos verbos y acciones, se lo puede imaginar y casi se activan las palabras como si nosotros lo estuviéramos llevando a cabo. Imagínense. Ok.
Ahora, lo que también les comentaba de los fonemas y demás. Nuestro lenguaje está dividido o subdividido en diferentes partes, ¿sí? La primera parte es lo fonético, los sonidos de la lengua, sonidos aislados, sin unirse. La, v, p, t, t, ¿sí? Estos son los fonemas. Luego lo fonológico, sistema fonema del lenguaje. ¿Cómo se van a unir los fonemas, los sonidos? No los unimos como de manera aleatoria, sino tienen como reglas. No podemos unir en nuestro idioma, por lo menos en español, la F y la S, ¿o sí? ¿No? Entonces tenemos que ver lo fonológico, las reglas de cómo los unimos. Luego, el léxico, palabras que son la estructura formal y semántica. O sea, ya las palabras como tal y qué significan y qué parte de la, por ejemplo, la oración, que si son verbos, que si son sujetos, pronombres, adverbios y demás. Porque no todos los tipos de palabras funcionan de la misma manera, las podemos usar de manera indistinta. Porque eso no tendría sentido. Luego, morfológico, sistema de raíces y afijos en la lengua. ¿Qué raíz o qué? Sí, tiene, por ejemplo, latín, griego, árabe. ¿Sí? Por ejemplo, en la parte de la medicina y otras ciencias está mucho en la parte griega y latina, ¿no? Por ejemplo, ¿pueden decirme algunos conceptos con raíces latinas o griegas? No, claro que sí. Biología, por ejemplo, ¿no? Bio, vida, logía o logos, es estudio psicología, sí, psico y logos, sí. Hay muchos y no nos damos cuenta de ello. Incluso hay conceptos que tienen raíces árabes. ¿Saben alguno? En línea también pueden decir, ¿eh? Lo estamos escuchando. ¿No? Almohada, almena, ¿sí? Todas las palabras que empiezan con al, la mayoría vienen del árabe, ¿sí? Alcohol, sí, exactamente. ¿Ya vieron? Y muchas otras que tienen otras raíces. Ajá. ¿Sí? Tenemos la parte de la sintaxis, que es la organización estructural de las palabras en frases. Nuestro idioma español es muy, ¿cómo puedo llamar? Flexible en la cuestión de que podemos cambiar el orden de las palabras y se entiende, ¿sí? Y hay otros idiomas que son un poco más rígidos y no podemos cambiarlos porque cambian completamente el significado. Por ejemplo, ¿cómo es la estructura sintáctica de nuestro idioma? Sujeto, verbo y predicado, ¿no? Y todo el predicado, lo que vaya en medio. Por ejemplo, yo estoy bien, ¿y tú? Sería muy raro escuchar, pero sí se entendería, estoy yo bien, ¿no? Yo bien, ¿sí? Sí, escucha medio estilo maestro Yoda, ¿no? Pero se entiende. Si se dan cuenta, tiene unas reglas para poderse unir las palabras y que tengan sentido y se puedan comprender lo que se quiere decir realmente, ¿sí? Ok. Ahora, hay cuestiones también de la semántica, es la estructura del significado de las palabras y las oraciones, ¿sí? El significado es la semántica, ¿sí? ¿Qué significa, por ejemplo, perro? Es un mamífero de 4 patas, ¿qué? ¿Sí? ¿Qué es una silla? ¿Qué es una mesa? Tiene un significado, su semántica, ¿sí? Por ejemplo, ¿se acuerdan de que en la primaria se hacen campos semánticos? ¿Sí? Son una serie de palabras que tienen un significado similar. ¿Sí? Nos vamos por la cuestión de los significados. Por ejemplo, todas las frutas, si empiezan los niños a ordenar las palabras por significado de fruta, ¿no? ¿Ok? O de objetos para tal cosa, de la escuela. Entonces, todos tienen un significado y sabemos relacionarlos. Ahora, la cuestión pragmática es la utilización de la estructura en el contexto comunicativo. Por ejemplo, la cuestión de banco. Banco tiene varios significados, pero el contexto en que se utiliza es diferente y por eso podemos saber qué significa banco. Uno es para sentarse y otro es para ir a cuestiones del dinero, ¿no? Y entonces hay muchas otras palabras que pueden tener varios significados, pero el contexto nos va a decir cuál es su significado. O vamos más allá. La cuestión del sarcasmo puede decir una oración que tenga un significado literal, ¿sí? Sí, sí me gustó, ¿no? O sea, ok, sí me gustó, lo tomamos de manera literal, lo que nos presentaron, nos dieron, etcétera, me agradó, fue de mi agrado.
Pero si lo digo en otro contexto con sarcasmo, es, ah, sí, sí, me gustó. Cambia ya el significado, ¿no? La parte de la pragmática ya es diferente y podría entenderse como, todo lo contrario, ¿no? Entonces hay que poder identificarlo. Ahora, hay pacientes que por cuestiones de desarrollo o de lesiones dejan de poder identificar algunos de los niveles lingüísticos, allá no poder expresar o comprender alguno de los niveles, ¿sí? Hay personas que ya no pueden acceder a la expresión de los fonemas o a buen acomodo de las palabras para formar oraciones, la cuestión de la sintaxis o la cuestión de la semántica. Pueden producir las palabras, pero ya no saben a qué se refieren esas palabras que están diciendo, ya no pueden unirlas con los conceptos que tenemos mentalmente. O la cuestión de la pragmática, solamente ven la parte literal de lo que se está expresando y no lo comprenden en alguna otra intención de acuerdo al contexto que se está viviendo. Por ejemplo, las personas con autismo, la mayoría de ellas comprenden las cosas de manera literal. Ellos les cuesta trabajo comprender la parte, de, por ejemplo, de sarcasmo, ¿sí? Esa cuestión de darle otro contexto a las palabras se queda sin poder acceder a ello. No sé si alguien aquí en línea o en presencial ha visto la serie ¿de qué? De Good Doctor o de Big Bang Theory, ¿sí? El personaje que tiene autismo o tiene síndrome de Asperger no accede a la parte del sarcasmo, ¿sí? Le pueden estar diciendo varias cosas y él se queda solamente con la parte literal, el significado directo de eso que le están compartiendo verbalmente, porque no hay acceso a esta parte pragmática, ¿sí? Entonces se dan cuenta, cada uno de los niveles es importante y hacemos uso de ello a pesar de que no seamos conscientes de ello. Ok. Hay varios síndromes. Esto no te preocupes, eso va a estar en la plataforma. Es un link al Drive, ¿sí? Ok. Para que no se... Exactamente. Ya vi que puse tu carita de preocupación. Ok, ahora hay varias síndromes que son resultados del desarrollo o de lesiones u otras enfermedades que hacen que tengamos o las personas tengan ciertos padecimientos relacionados con los conceptos y su expresión o comprensión. Hola, ¿qué tal? Por ejemplo, el síndrome afásico, ¿sí? Es la pérdida o alteración adquirida del lenguaje debido a una lesión cerebral. Y se caracteriza por errores en la producción verbal, alteración de la comprensión y presencia de dificultades en la denominación, lo que decíamos hace rato. Sé que tengo este concepto, que esto es una silla, pero no puedo acceder a cómo se dice o cómo se llama. Cuando me dicen silla, no me llega el concepto, pero si lo veo, mentalmente lo tengo, ¿sí? Ok. Dice, con trastorno del lenguaje severo, este puede llegar a consolidarse en una afasia global y llegar al mutismo, es decir, ya las personas no pueden decir ningún concepto verbalmente, ¿sí? Pareciera que las personas no pueden hablar, pero mentalmente sí tienen todo eso que quieren decir. Entonces, hay otros recursos que utilizan, como por ejemplo lo que dijo la compañera, la cuestión de señas, ¿sí? Ok, pero no es que no puedan, porque su aparato fonoarticulador no se los permita, porque hay personas también que su aparato fonoarticulador no les permite producir sonidos, o las personas que son sordas, no es que no tengan una afasia del lenguaje, sino que ellos no han escuchado sonidos, entonces no saben cómo producirlos. De hecho, en el trabajo, hay niños que les hacen los implantes cochleares, básicamente se puede decir que ellos no escuchan, no pueden producir las palabras, pero cuando a los niños les hacen las pruebas, ya cuando les hicieron las cirugías, les hacen una carita de sorpresa cuando escuchan. Porque ellos por lo general es como que producen sonidos, pero ya cuando empiezan a escuchar, no parece algo. Sorprendente algo, sí, porque es algo novedoso. Así se ponen a llorar de que ellos ya están escuchando. Sí, exactamente, es algo muy novedoso en los sonidos. Sí, entonces no se tiene que confundir una persona sorda con una persona que ha perdido funciones, porque las personas igual sordas que luego tienen implantes cocleares y atraviesan todo un proceso de rehabilitación para, funcionalización, están
precisamente desarrollando esa función apenas, no las que le hayan perdido, es que nunca se desarrolló y la van a desarrollar. Entonces no hay que confundir eso. La afasia sí es una pérdida de una función. Ok. Ahora, esta cuestión de las afasias son causadas frecuentemente por accidentes cerebrovasculares, ¿sí? ¿Qué significa eso? Ajá. Algún derrame, etcétera, etcétera. Sí, muy bien. Sí, o trastornos de cerebro, sí. O tumores o recesiones quirúrgicas cuando le hacen neurocirugías, quedan afectadas también diferentes áreas del cerebro. Principalmente cuando se hace una intervención de este tipo, se toca el cerebro y hay una inflamación general. Entonces también eso hace que pierda funciones de manera temporal. O el área que fue intervenida tiene que pasar por un proceso también de cicatrización y demás. O infecciones, por ejemplo, se me fue. Se me fue. Hay infecciones bacterianas que sí atraviesan el recubrimiento, por así decirlo, la barrera que protege el sistema nervioso y empiezan también a haber inflamaciones. Ok. Y pueden dar como resultados afasias o alexias. Alexias no es una pérdida total del lenguaje, pero sí afectaciones en él. Ahora, les comentaba anteriormente que hay diferentes áreas específicas para el lenguaje, el área de Broca y el área de Wernicke. Y una nos permiten para tener el lenguaje fluente o no fluente, y si se afecta, hay cuestiones que son prerrolándicas, afecciones antes de la línea de Rolando, o posrolándicas, que va después de esa línea o ese surco. Pero eso es por su ubicación. Ahora, cuando hay personas que tienen alguna afectación, regularmente las llevan a que las evalúen. Porque, ¿qué está pasando con esa persona que ya no habla bien? O que después de su cirugía dejó de hablar o dejó de hablar bien o de comunicarse. Entonces hacen intervenciones para poder evaluar y detectar qué parte del lenguaje, si es todo el lenguaje de manera global o solo una parte. Y esa parte, ¿de qué se trata? ¿De la parte de los fonemas o de la comprensión o de la expresión? O si tiene que ver porque no accede a los conceptos o porque no puede mecanizar el movimiento para poder hablarlo, o si se trata de esta cuestión de, ¿cómo se llama?, de que no puede unir los sonidos, o la parte de los significados. Entonces tienen que evaluar de qué se trata para poder describir y hacer un diagnóstico. Se trata de tal afasia, se trata de tal alexia o anoxia, ¿sí? Y se puede identificar de forma clínica para su intervención. Ahora, los aspectos que se evalúan están en la expresión oral y escrita, porque el lenguaje no solamente es oral, sino también escrito. Y puede ser incluso gestual y demás. Sí, la repetición oral o escrita. Si pueden repetir las palabras, porque hay personas que las pueden expresar cuando lo hacen de manera propia, de manera independiente algo, y hay personas que lo pueden hacer, pero no pueden repetir lo que alguien más dijo. ¿Sí? Esta es la cuestión también de la denominación visoverbal, es decir, ok, esto que te estoy señalando, dime qué es. Una silla, un lápiz, una llave, un peine, un vaso, etcétera, etcétera. Así lo hacen con objetos cotidianos. Está la parte de la comprensión oral y escrita. Ok, sí puede producir palabras, puede repetirlas, puede reconocer cosas, pero puede expresarse de manera oral y escrita, es decir, unir palabras en esta parte de manera correctamente sintáctica, semántica, ¿sí? O no lo puede hacer. La escritura también en la cuestión de copia o dictado, ¿sí? La cuestión de orden. Es decir, puedo retener las palabras para posteriormente repetirlas de manera escrita o no, o para ejecutarlas en movimiento. Es decir, ok, vas a caminar de manera derecha, te vas a parar en un pie, vas a tocar con tu mano izquierda tu nariz, o así. Lo podrán hacer o no. Se dan cuenta, tiene que ver también con la cuestión de poder saber todos estos conceptos que le están diciendo a las personas, poder recordarlo, poder reproducirlo de manera escrita, verbal, o esta cuestión de las acciones. ¿Se acuerdan hace un momento que les dije que habían áreas del cerebro que tenían que ver con los verbos o las acciones que se activaban? Entonces, puede la persona no solamente quedarse con la parte verbal y llevarlo precisamente a ejecutarlo con el cuerpo, o ya no. Y la parte de la lectura,
¿sí? La cuestión de la lectura, la comprensión de lectura, ¿sí? Porque las personas podemos a veces leer y leer bonito, pero ya cuando nos preguntan de qué se trató, ya es otra cuestión, ¿sí? Entonces también esa parte se evalúa cuando una persona se detecta que tiene alguna alteración en el lenguaje o en la cuestión de los conceptos. Ok, repetir. Miren, si se dan cuenta, es la reproducción verbal se dan todas esas áreas en conjunto, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Son las mismas. Producción verbal. Ahora, esta es la cuestión de la lectura, ¿sí? Aquí ya se encuentra involucrada también esta parte visual. Esta también tiene que ver con la cuestión de los conceptos y cómo se estructura la lectura, ¿sí? Se dan cuenta, siempre es de izquierda a derecha en nuestra cultura, por ejemplo. Entonces tenemos que seguir una guía, ubicarlo espacialmente, porque se dan cuenta, la lectura tiene líneas que tenemos que seguir, y si nos vamos moviendo de acá para allá, nunca vamos a poder leer de manera correcta. Entonces, esa parte de la circunvalación angular tiene que ver con la cuestión del espacio también. Ok. Ahora, cuando una persona tiene síndromes afásicos, puede tener alguna alteración en la conversación o narración, es decir, cuando una persona les empieza a platicar, empieza a perder este sentido de cuestión temporal, es decir, cómo pasaron las cosas, o quién hizo qué, ¿sí? Esos detalles. La cuestión de la temática, puede estarse contando de un tema y de repente ya pierde la temática que estaba y se pasa a algo totalmente diferente. Puede también tener alteraciones en la descripción de cuando le preguntan, a ver, te voy a enseñar una lámina y tú me vas a decir de qué se trata. Vas a inventar una historia. Y entonces poder armar toda una historia parece fácil, pero las personas con alguna alteración en el lenguaje y en los conceptos se ve difícil ese tipo de cosas. Entonces, cuando ven alguna escena de la vida cotidiana, tienen problemas para detectar qué está pasando y poder narrarlo posteriormente a otra persona. También en la cuestión del lenguaje automático, es decir, poderse expresar de manera espontánea. Y en la cuestión de la generación de frases. La generación de frases va incluida en muchas cosas, la parte de la expresión de los sonidos, poderlos armar para formar palabras, poder unir las palabras para formar oraciones. Entonces, parece sencillo formar frases, pero no lo es. Incluso cuando alguien se pasó de copitas o está muy estresado y no ha dormido y está cansado, te cuesta a veces trabajo formar las frases u oraciones. ¿Se dan cuenta? El cerebro se ve afectado por muchas cosas, ¿sí? No necesariamente tiene que haber un padecimiento mayor, pero cuando lo hay, se ve a veces alteraciones muy grandes o leves también dependiendo de cómo haya sido la afección. Ahora, los pacientes también que no tienen afasias, también muchas veces su lenguaje se ve alterado. Ahora, en la cuestión de la expresión oral, uno se evalúa a las personas con afasias, por ejemplo, la afluencia. La afluencia es la velocidad o cantidad, facilidad de producir el habla. Lo que llegamos a hacer es, dime todas las palabras que vengan a tu mente relacionadas con las frutas. Y las personas tienen que decir todas las frutas, ¿sí? Y eso parece sencillo, pero ¿qué creen? Sí, hay personas que no logran decir solo frutas, sino que empiezan a ver algo que le llamamos intrusiones y son conceptos que no están relacionados con las frutas, empiezan a decir animales u otros objetos, ¿sí? O le podemos decir que no solamente con la cuestión semántica, sino la cuestión fonética. Dime todas las palabras que vengan a tu mente con la letra M. No puedes decir palabras que empiecen con otras letras o que se repitan. Por ejemplo, con M, mamá, mamita, etcétera, etcétera. Entonces, las personas, a pesar de que dicen, suena fácil, no lo es. Y se tiene que cumplir ciertos parámetros, es decir, cierta cantidad de palabras por minuto. Hay personas que no lo logran, ¿sí? Pero no es porque hablen despacito, sino porque no pueden acceder a ver, ¿cuáles son las palabras con M? No me acuerdo ya de ninguna otra. O de frutas, a ver. Y entonces empiezan a haber algunas dificultades que son aparentemente difíciles de detectar, porque en su habla dicen, pues sí habla, sí se expresa verbalmente, entiende lo que estoy diciendo, puede leer, escribir, etcétera, etcétera, pero ya en estos detalles se ve que ya hay alteraciones. Pueden emplear solo sustantivos y verbos como lenguaje telegráfico. Hay personas que tienen afasias y solamente usan sustantivos y verbos, ¿sí? Bueno, la mayoría de ustedes, no todos,
A ver, ¿pueden levantar la mano quién le tocó la época de los telegramas? O que haya enviado un telegrama. ¿Sí? Se dan cuenta que no llevaba artículos, no llevaba adverbios, ¿sí? Solamente yo bien, exactamente, ¿sí? Y hay personas que tienen afasia y así hablan, ¿sí? Pero no es porque no hayan desarrollado el lenguaje, sino porque lo han perdido, se ha visto afectado su lenguaje. Uh-huh. Las personas de la tercera edad a veces que empiezan a perder estas funciones, empiezan también a hablar así, algunas, no todas. Uh-huh. Este se da, por ejemplo, con las personas que emigran de los estados hacia la Ciudad de México, porque tienen otro tipo de acento y de pronunciación. Sí, pero no es por una, ahí se ve como si fuera una pérdida de funcionamiento, pero más bien es un cambio de contexto. Sí, pero es por la cuestión de adaptación hacia el lenguaje, no tanto como porque se pierdan funciones. Uh-huh. Pero así muy bien. También la cuestión de la prosodia y ritmo, función que tiene que ver un poco más con el hemisferio derecho. El lenguaje que maneja la parte izquierda del hemisferio es la comprensión de los sonidos, la expresión de las palabras y todo lo que habíamos mencionado. ¿Y qué creen? El lenguaje no solamente lo hablamos como robots, ¿sí? No somos planos al hablar, sino que tenemos diferentes, exactamente, entonaciones o ritmos, ¿sí? ¿O ustedes han escuchado a las computadoras o a otros dispositivos hablar? Son muy planos, ¿no? Y nosotros no, tenemos variaciones en los ritmos y la pronunciación. Esto nos hace determinar, por ejemplo, qué estado de ánimo tenemos o cuál es la intención de nuestra expresión verbal. Por ejemplo, el sarcasmo, no decimos algo literal, por ejemplo, sí, gracias, sí me gustó, sí me gustó, ajá. ¿Se dan cuenta? El ritmo cambia, ¿sí? O cuando hablan incluso en doble sentido, le cambian el ritmo, ¿no? La entonación. Y lo mismo pasa con esta cuestión de las personas que tienen afasias. No pueden lograr entenderlo o expresarlo. Ajá, empiezan a hablar de manera muy lineal, muy robótica. ¿Sí? Ok. Por ejemplo, hay una evaluación. Y hay muchos test en nuestro país, por ejemplo, para detectar eso. Ustedes ya no tienen que hacerlo, ¿sí? Los psicólogos son los que se dedican a eso, pero hay veces que sí les preguntan los pacientes o les empiezan a platicar, es que a mi paciente le aplicaron tal. O usted sabe, les preguntan qué test le evaluaron, le pusieron, porque yo he visto que a veces los enfermeros o las enfermeras son las más recurridas para preguntarle qué procedimiento le hicieron y para qué y no sé qué. ¿Sí o no? Exactamente, como que, exactamente, porque son los que están más a la mano. Personas que les avisamos a los niños. Sí, que vemos algo realmente. Sí, así es. Así es, y entonces para que den aviso y vayan al área de psicología o de neuropsicología que tengan y ya hacen las evaluaciones a los pacientes, ¿sí? Estos son ejemplos que se hacen a los pacientes que se van a evaluar. Este es, por ejemplo, de conversación y narración, en específico del lenguaje espontáneo. Por ejemplo, dime tu nombre, ¿sí? ¿Dónde vives? ¿Cuál es tu profesión? ¿Cómo está formada tu familia? Es algo muy cotidiano de las personas que la mayoría de las afecciones son fáciles o más fáciles de recuperar que información que está fuera de la persona. Cuando un niño, por ejemplo, vamos no a hablar de funcionalización, sino de desarrollo, empieza a la cuestión del lenguaje, empieza a desarrollar lo que está más cerca a su persona, ajá, lo que tiene que ver con su propio cuerpo, con lo que hace, ¿sí? Entonces, cuando uno adquiere otro idioma o el lenguaje cuando somos niños, se empieza por lo de uno mismo, ¿sí? Y quién soy, de dónde vivo, qué edad tengo, quién es mi familia, etcétera, etcétera, ¿sí? Lo mismo pasa con las personas que pierden funciones. Ya en segundo lugar, ya es lo más fácil que se pierde y es lo más difícil de recuperar, es lo que está externo a mí, porque no tiene un significado y no lo puedo relacionar con algo tan fácilmente. Ajá, entonces eso es lo más difícil de aprender, de desarrollar o de funcionalizar, ¿sí? Ok. ¿Aquí alguna duda? ¿No? Bueno, ahora, para la cuestión también de las afasias, sea en cuestión de actividades para rehabilitar, para trabajar y fortalecer o incluso para evaluar todavía, esta cuestión de las letras, ¿sí? Cómo se escriben, o sea, cuál es su grafema, cómo se escriben, qué sonido tienen, ajá. La cuestión de cómo se unen para formar sílabas o pares de sílabas, para ya formar, por ejemplo, palabras bisílabas. Ajá. La cuestión de los logotomas, que son pseudopalabras, palabras que no existen, son sílabas
que son unidas de manera aleatoria y que en nuestro idioma no forman una palabra. Por ejemplo, déjame pensar en una. Tupo, ¿sí? O lula, o, a ver, saso. Son sílabas que están unidas, pero no tienen significados en nuestro idioma. Ajá. Eso se llaman logotomas. Y también las personas evalúan, y bueno, los psicólogos evaluamos y trabajamos con eso precisamente para evaluar y trabajar la funcionalización para recuperar funciones de las personas, ¿sí? Que han tenido afasis, por ejemplo. Tenemos palabras concretas o abstractas. Palabras concretas son todo lo que podemos ver, tocar, manipular. Ajá. Y los abstractos no los podemos hacer. Por ejemplo, paz, felicidad, tolerancia. Son palabras o son conceptos que sabemos qué significan. Bueno, supongo que sabemos qué significan, pero no podemos manipular. O ustedes pueden manipular con las manos, a lo que me refiero, la tolerancia. Podemos practicarla y decir de qué se trata, pero no es algo que podamos manejar con nuestras manos. Ajá, entonces ese tipo de conceptos también se trabajan. Luego tenemos la cuestión de las frases, por ejemplo, características de los elementos gramaticales, longitud de la materia del presentado. Es decir, por ejemplo, cuántas palabras tiene, vamos a hacer, ver qué orden tiene, ¿sí? Y esta cuestión, dicen, ay, pues ¿para qué lo voy a ver? Si yo no voy a evaluar. No, tal vez no evalúes, pero hay veces que dicen, pues las personas que trabajan con las personas de la tercera edad dicen, pues usted tiene que hablar con las personas, ¿sí? Usted tiene que generar alguna actividad que ayude a las personas a mantenerse cuestiones de sus funciones, lo que decíamos hace rato, para que no se pierdan. ¿Qué tipo de actividades podría hacer? Pues formar oraciones, juegos de palabras, jugar, unir palabras al azar, ¿sí? Luego me preguntan, ¿qué podemos hacer? Ok, por ejemplo, la repetición de las sílabas. ¿Se dan cuenta? Son muy fáciles, les digo. Uno no se da cuenta de qué tan difícil puede ser hasta que uno tiene o le pasa algo. La cuestión de los logotomas, miren, ahí está lo que les decía. ¿Sí? Se dan cuenta, unen sílabas, pero no tienen significado en nuestro idioma. Ok. La cuestión, por ejemplo, la de la flauta, ¿para qué sirve? La denominación, esto que te estoy enseñando, ¿qué es? Sí, esta es una flauta, ok. ¿Y para qué sirve? Ajá. ¿Y cómo se usa? ¿Sí? Denominación visual verbal, imágenes, objetos, partes del cuerpo, la cuestión de respuesta y completamiento de denominado. Por ejemplo, esta es una sí. Exactamente, ¿sí? Ok. Evocación de categorías en las asociaciones, es decir, ¿en qué se relaciona a lo que les preguntaba la vez pasada? ¿En qué se relaciona un pollito, una planta y un bebé? Unos me dijeron, que son seres vivos. Ok, eso es concreto. En que respiran oxígeno. Ok, eso también es concreto. En que dependen de alguien. Ok, sí, ya va más abstracto. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Esa es la cuestión de las asociaciones y las categorías. La cuestión de denominación de objetos, se le enseñan a las personas algunos objetos como lápiz, moneda, llave, etcétera, y tienen que decir de qué se tratan y para qué sirven. ¿Y qué creen? Si hay personas que no logran decir qué son o para qué sirven. Partes del cuerpo, ¿sí? Cuello, ojos, rodilla, nariz, etcétera. Y aunque parezca sorprendente, les vuelvo a repetir, no todas las personas lo logran, ¿sí? Si hay pacientes que llegan con muy dañados por cuestiones de accidentes o algunas otras enfermedades y no logran decir para qué son o qué son, de qué se trata, ¿sí? A pesar que son objetos cotidianos, son partes de su propio cuerpo. ¿Qué hay otras? Test. La parte de la comprensión, ¿sí? Lo que se hace para la cuestión de la comprensión es decir palabras aisladas, como hace ratito, ¿sí? Señala la silla o señala el lápiz, señala tus ojos. Ajá. Ya no solo, ellos ya no me tienen que decir, ¿qué es esto? Ajá. Sino que ahora ellos lo tienen que señalar. La comprensión de frases, comprensión de discursos o textos. La cuestión de la lectura o voz alta, ¿sí? Letras, palabras, logotomas o textos,
discriminación y comprensión de palabras, frases, textos. Se dan cuenta, es muy repetido, pero lo que pasa es que nuestro lenguaje está dividido por diferentes áreas, lo que vimos hace ratito con las imágenes del cerebro y los colorcitos que aparecían, ¿sí? Diferentes áreas del cerebro, a pesar de que están relacionadas y trabajan en conjunto, se dedican como de manera especializada a diferentes partes de él, que sea su comprensión verbal o su comprensión escrita, su expresión verbal o su expresión escrita, ¿sí? Y todo lo demás que hemos estado ahorita viendo. Sí, la cuestión de la escritura, la mecánica de la escritura. Ustedes saben cómo escribir. Las palabras están tan acostumbrados o acostumbradas que ya muchas veces ya nada más dicen, sí lo voy a escribir rápido, ¿sí? Ya no tienen que pensar cuáles son los movimientos que tienen que hacer. Un niño que está en desarrollo todavía tiene que pensarle, por ejemplo, ¿cómo es la B? ¿Cómo es la P? ¿Cómo era la A o la E? Ajá. A pesar de que no tenga algún padecimiento del desarrollo como la dislexia, muchas veces se detienen a pensar, ok, ¿cómo era tal letra? O la voltean y llegan a superarla, ¿sí? Entonces tienen que hacer ese esfuerzo por pensar cómo se mecaniza, cuál es el movimiento, ¿sí? Por eso es esa cuestión de las planes, repásala, y es tu figurita y demás. Sí, las personas que llegan a tener algún tipo de afectación en la escritura tienen que volver a hacer ese tipo de actividades. La cuestión de la copia, la cuestión del dictado, ok, ya sabes mecanizarlo, ya sabes cómo se escribe, ahora puedes unir las letras para formar tal palabra. La cuestión de la denominación de escritura, ok, te voy a enseñar esta imagen, tú me vas a decir qué letra es o qué palabra se trata. La cuestión de la narración escrita, ok, ya puedo unir sílabas para formar palabras, ya puedo formar oraciones, ok, ya puedo formar un texto que tenga sentido, porque incluso cuando nosotros no tenemos afecciones, pero si no practicamos la escritura, hay veces que los escritos no tienen sentido, no tienen lógica. Escribimos tal cosa y cuando queremos leerlo, ¿qué quería decir aquí? ¿Sí? O que lo mismo no lo decimos de la manera que está escrita, ¿no? Exactamente, se dan cuenta, implica un poco más de esfuerzo. ¿Sí? Hablar, no podemos escribirnos siempre como hablamos, especialmente cuando se trata de algo formal. Incluso en la parte del lenguaje, hay lenguaje formal e informal. El uso de ello también tenemos que conocerlo y se puede perder ese uso. Tiene que ver con el contexto, la pragmática. Ajá. Ok, la cuestión de las afasias, hay muchos tipos, dependiendo de la región que se vea afectada o de la función que se vea también dañada, ¿sí? Por ejemplo, la afasia de tipo de Broca, la cuestión de la comprensión del lenguaje, la afasia de tipo Wernicke para la expresión, transcortical, ¿sí? Para la cuestión de si son cuestiones, ¿cómo se llaman? Concretas o no concretas, la cuestión de conducción, que ahí se ve afectada ¿se acuerdan de las líneas que unían las diferentes áreas del lenguaje? Se ven afectadas como si se cortaran o dañaran esas líneas que las unen. Entonces esa es una fase de conducción y se puede afectar la comprensión y expresión del lenguaje. Pero no porque no lo puedan hacer por esas funciones, sino porque ya no hay una unión y comunicación de esas áreas. La cuestión de tipo anómicas, que ya no pueden nombrar las cosas, ¿sí? Sí sé de qué se tratan, pero ya no puedo nombrarlas, ¿sí? Ya no tienen nombres para mí. Tengo el concepto mentalmente, pero no puedo saber cómo se llaman, ¿sí? Entonces son las anomias, la fascia de tipo global, ¿sí? Que ya no recuerdan cómo hablar o comprender las cosas, ¿sí? Ya no pueden comprenderlas, expresarlas, se ve afectada la parte escrita, la parte verbal, la parte de comprensión o la parte de expresión. Ajá. Y ahora la cuestión también del lenguaje en el desarrollo, ¿sí? En la parte de desarrollo, bueno, tenemos la parte de que se ve afectadas por accidentes, enfermedades cerebrovasculares y de otros tipos, pero también en el desarrollo pueden verse afectado el lenguaje, ¿sí? Cuando apenas lo estamos desarrollando, todavía no cuando lo demos por completo, puede presentarse retraso en el desarrollo del lenguaje, ¿sí? En la pandemia se vio mucho esta cuestión, como los niños estaban muy aislados, no tenían mucho contacto con las personas, no socializaban y empezaban a tener retrasos de desarrollo, que todavía incluso están haciendo investigación de cómo va su desarrollo en diferentes áreas y con generaciones anteriores van desfasados, van con un retraso. Los niños que tenían 3 años, por ejemplo, que ya hablaban y demás, estos niños todavía no. Se supone que
hay un índice de 50 palabras mínimas a los 3 años que los niños tienen que ya expresar y comprender, pero muchos de los niños que atravesaron la pandemia llegaron a los 3 años y no tenían ese repertorio de 50 palabras. Ok, el trastorno secundario del lenguaje. Ok, puedo expresar palabras, pero ok, ya no me comunico con los demás porque yo quiero que todos me den, entonces nada más señalo. ¿Sí? Lo tengo, pero no hago uso de ello. Tenemos el trastorno específico del lenguaje, ¿sí? Por ejemplo, que les cuesta decir las palabras con R, como decían hace rato, ¿sí? O que les cueste trabajo identificar el uso en el contexto adecuado de las palabras, porque las puedo producir, sé qué significan, pero no las uso de manera correcta. La cuestión de disfasia también, la cuestión de producir o comprender el lenguaje, la cuestión de la afasia. ¿Sí? Disfasia es un ligero trastorno o afectación del lenguaje, y afasia ya es un poco más severo, ¿sí? La disgrafia también, por ejemplo, ya es una afectación del lenguaje escrito, disfasia es una leve afectación, y agrafia es que ya no puedo hacer uso del lenguaje escrito, ¿sí? A significa sin, dis es disminuido, ¿sí? Ok. Y, por ejemplo, ¿les acuerdan que vimos diferentes tipos de afasias? Tenemos, por ejemplo, la afasia de Broca, ¿sí? Las personas con diferentes tipos de afasia tienen diferentes características. Por ejemplo, en la afasia de Broca, las personas no hablan de manera fluida, ¿sí? Se van atorando, no van recordando las cosas, o pueden incluso presentar esta parte que pareciera tartamudez. Tienen agramatismo, es decir, pueden hablar, pero no ordenan de manera correcta gramaticalmente las palabras, ¿sí? De manera verbal y escrita. No, tienen comprensión preservada, pueden comprender las cosas de manera que no parezca que tengan ningún problema. La repetición de las cosas que les dicen se ve alteradas, ¿sí? No repiten las palabras completas, o les cambian el orden, o cambian una palabra por otra. ¿Se dan cuenta? Si han visto personas así. Repetición, denominación alterada, ¿sí? ¿Qué es esto? O esto, o esto. O dime cómo se llama esto que está aquí enfrente de la mesa, ¿sí? No lo pueden decir a veces. La lectura y escrituras también se ven alteradas, ¿sí? No pueden verbalizar la escritura, bueno, lo que están leyendo, o no pueden escribir, por ejemplo, un texto, una oración, etcétera. Tiene dificultades en los movimientos orofaciales, es decir, de la lengua, los labios, la boca, tiene problemas también en el resto del aparato fonoarticulador. Entonces, se dan cuenta, hay muchos detalles que hacen que se vea afectado el lenguaje. Y en la parte de Wernicke, la comprensión auditiva se ve alterada, el lenguaje fluente con las parafasias fonéticas y semánticas, ¿sí? Es decir, ok, te voy a decir una palabra, dime qué significa, no lo pueden decir, o palabras semejantes, tampoco pueden acceder a ellas, a pesar de que mentalmente les digo, tengan el concepto. Sí, la repetición y denominación también se ve alterada, la lectura y escritura también. Se dan cuenta, cada una tiene cosas parecidas en el lenguaje, pero son diferentes. Esta afasia, la última que acaba de decir, es la más, entonces, que es más compleja. Sí, sí, se van complejizando, porque se dan cuenta incluso los detalles que tienen, si es la comprensión o expresión, son diferentes, ¿sí? Pueden tener cosas preservadas, es decir, que pueden hacer, y otras se ven alteradas. Entonces, algunas son parecidas, pero hay detalles diferentes, ¿sí? Incluso, miren, aquí las áreas que están en las imágenes son diferentes porque afectan diferentes áreas del cerebro que se relacionan con esa parte del lenguaje. Por ejemplo, esta ya es afasia global, ya es más grande el área afectada. Esta tiene diferente motora transcortical, que tiene que ver con la cuestión de movimiento para la producción del lenguaje. Esto tiene que ver con la transcortical sensorial, la parte que uno se imagina lo que está diciendo o está comprendiendo. Una mixta, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Se ven diferentes áreas afectadas, y en la parte de la descripción de cómo son o cómo se presentan también cambia un poco. Y hay muchas otras, ¿sí? Pero ahora no lo vamos a hacer tan largo. En la parte de las agrafias, en la parte escrita, también es una forma en cómo nos expresamos o comunicamos, la parte escrita. Y aquí en la grafia, como les había dicho, es una pérdida o alteración de la capacidad para producir el lenguaje escrito debido a una lesión cerebral. No es porque no se haya desarrollado, sino porque se perdió. Y también tiene sus propias
descripciones podemos encontrar, por ejemplo, omisión o adición de letras, ¿sí? Podemos también encontrar que es difícil separar o unir palabras, dificultad en el mantenimiento de una línea guía, es decir, escribir de chiquito, o si está la línea, poder escribir sobre ella, ¿sí? Mayor espacio en el margen izquierdo, regularmente se encuentran, se escriben muy ya en medio, desorganización del espacio en la escritura, escriben para acá y para allá. Otro problema asociado es la disortografía, es decir, tienen problemas de ortografía, con qué letras se escribe, o el orden de las letras, cómo va, o si lleva acento o no lleva acento. Ay, de repente suena mucho de nosotros, ¿no? Pero no tenemos disgrafia o agrafia, ¿de acuerdo? Ok, sí, miren, este es un ejemplo aquí, escritura y ya, su nombre. La persona tiene que escribir, por ejemplo, su nombre o de dónde vive, ¿sí? Alexia, ¿alguien escuchado acerca de esta Alexia? Y no porque sea una persona, no, no, no. Sí, es un trastorno también del lenguaje y es la pérdida o alteración adquirida de la habilidad para comprender el lenguaje escrito como secuencia en una lesión cerebral, como consecuencia, ¿sí? Entonces, no es que no hayas desarrollado la escritura, es que la perdió o se dañó. Ajá. Es muy diferente una persona que nunca aprendió a leer o a escribir a una persona que sí lo hizo y perdió esa función. Ok. Tenemos las elecciones espaciales que tienen que ver con el uso del espacio para la escritura. Y aquí hay un pequeño cruce de palabras que están con lo que vimos. Por ejemplo, mutismo, bueno, el uso del lenguaje para fascia verbal. Aquí ya está un poco adelantado eso. Ortografía, calculia también. A calculia esta no la mencioné, pero la calculia es con la cuestión del manejo de los números para hacer cálculo. ¿Sí? Los números también son símbolos que tienen un significado. ¿Sí? Por ejemplo, el 1 sabemos que representa una unidad, 10, pues 10 y demás, ¿no? La cuestión del más, menos, entre, por y demás signos que se usan en el cálculo también se ven afectados. También es lenguaje, pero el lenguaje matemático. Entonces también se llega a ver afectada esa parte. Sí, plano temporal, que es una parte del cerebro, lenguaje telegráfico, que sí lo mencionamos. Ok. ¿Se dan cuenta? Es algo muy complejo. El lenguaje pareciera que dicen, pues es fácil de aprender porque yo lo uso, ¿no? Pero implica muchas cuestiones. Sí, ahora la cuestión de cómo se generan los conceptos también es todo un tema. Y hay muchos teóricos que platican acerca de esta cuestión. Ellos mencionan, por ejemplo, que tenemos desde niños un contexto cultural. Ajá. Este contexto tiene ya un idioma, tiene sonidos propios, tiene formas de usar esos sonidos, esas palabras, que son la gramática. No todos los idiomas y todas las culturas tienen la misma gramática. La cuestión de los grafemas, es decir, las letras, incluso hay idiomas que no tienen letras como tal, sino conceptos, por ejemplo, los japoneses o los chinos, que un grafema puede implicar toda una idea. Se dan cuenta, cada cultura, cada idioma tiene su propia forma de expresar conceptos. Ahora, los conceptos también se forman de manera universal. En todos lados un perro va a ser un perro a pesar de que se exprese de manera diferente en cada idioma, ¿sí? La cuestión de la tolerancia, el amor y el respeto, ¿qué creen? A pesar de que sí los tenemos universalmente, implican cuestiones que deben hacer las personas, pero de manera diferente. La cuestión de cómo se expresa el amor en nuestra cultura va a ser muy diferente a, por ejemplo, los europeos o los asiáticos. Ajá. El concepto existe, pero cómo se practica es diferente. ¿Sí? Lo que está rodeando ese concepto va a ser diferente. Entonces, hay un autor, por ejemplo, llamado Vygotsky, que nos dice que todos los conceptos que manejamos mentalmente, a pesar de que todavía no hablemos o no podamos hacerlo, existe y se crea en la cultura, ¿sí? En medio de una cultura es donde se desarrollan los conceptos, ¿sí? Por ejemplo, el Día de Muertos es un concepto que en nuestro país lo podemos llegar a entender, pero es bien difícil que otras personas puedan entenderlo, ¿sí? Por ejemplo, las personas que viven en Europa dicen, pero ¿por qué celebran esto? ¿No les da miedo? Hay gente que tiene miedo a la muerte. Que de plano dicen, no, es que yo no puedo. Pero es que ahí yo creo que también es una confusión, ¿no? Porque también hay personas que veneran a la muerte, pero a la Santa Muerte, que le dicen, y otros veneran hasta la muerte, que son nuestros fieles
Nuestros antecesores, exactamente, se dan cuenta, a pesar de que es la misma cultura en la que vivimos, el mismo lenguaje, la concepción, el concepto de muerte es diferente, ¿sí? Entonces también tiene que ver con la cultura en que estamos inmersos. Por ejemplo, las personas que veneran, como dice la compañera, la Santa Muerte, tienen también toda una idiosincrasia, ¿no? Y cómo se genera y por qué y qué significa y cómo se practica ese concepto es bien diferente. Incluso muchos de nosotros, yo me estoy incluida entre ellos, no sé cómo funciona esa cuestión. Yo no tengo esa parte, ese antecedente cultural, por eso este autor dice que los conceptos se generan en medio de una cultura y que se van desarrollando y cambiando de acuerdo a las experiencias. Ajá. Cuando uno tiene contacto con otras experiencias, los conceptos que se han formado van cambiando, ¿sí? No es lo mismo que cómo conciben los niños la muerte que un adulto también, o una persona que ha tenido una pérdida de manera directa, o una persona que no ha tenido esa experiencia, ¿sí? Entonces hay muchas otras cosas que también pueden parecer muy cotidianas y ser diferentes, tener una concepción o significado o contexto diferente, ¿sí? Entonces también dice que en el hacer está la formación de los conceptos. Por ejemplo, una persona que se dedica a la jardinería tiene bien concebido, tiene un concepto diferente de las plantas, del desarrollo, que hay un ciclo, de la cuestión de la naturaleza, de la tierra y demás, a una persona que no se dedica al cuidado, por ejemplo, de un jardín, ¿sí? O las personas que se dedican a esta parte de la salud tienen conceptos diferentes de la enfermedad y de salud que una persona que no se dedica directamente a eso, ¿ok? Una persona que no se dedica, por ejemplo, a la medicina, a la enfermería, psicología y demás, concibe la cuestión de salud de manera diferente, ¿sí? No todos, por ejemplo, lo decíamos en las primeras, la primera unidad de por qué van al médico, ¿sí? La cuestión de si tengo mis recursos económicos, no los tengo, si queda lejos el lugar donde voy a ir a atenderme o si está cerca, ¿sí? Eso hace que nosotros tengamos un concepto de salud y de cuándo acudir al médico a cuando tenemos una concepción diferente, una cuestión económica mejor o que me queda cerca, ¿sí? O que tal vez alguien atravesó por una enfermedad fuerte, pero que no se atendió de manera oportuna. Ahí se tocó un tema, ¿no? Nosotros de que habíamos llegado a tomar lo del duelo. Sí. Ahí entra todo ese tipo de ¿no? Así es, cómo se conciben las cosas, ¿sí? Los conceptos que se generan. Exactamente, y hay muchos otros conceptos, bueno, perdón, muchos otros autores que conciben la generación de conceptos de manera diferente. Por ejemplo, la cuestión, hay otro autor que se llama Watson y también Skinner que decía, ok, todo lo con lo que me rodea me genera algo que me va a gratificar, va a ser gratificante y que voy a querer repetir la experiencia o algo que no. Y si no la quiero repetir, me va a costar trabajo generar ese concepto, pero si fue algo gratificante y lo voy a querer repetir, va a ser más fácil que genere ese concepto, porque si, no, sí, me gustó esta experiencia y la voy a volver a repetir, y con ello está involucrado, por ejemplo, este objeto que veo aquí, o tal persona que desempeña tal trabajo o tal actividad, y se van generando conceptos más complejos. Pero si no, ok, me voy a alejar de ello y también lo voy a decir, esto no me gustó, implica tal concepto, pero ya no quiero repetir esa experiencia. Ok, sí lo tengo, pero ya no me voy a quedar cerca con él, entonces ya no voy a profundizar en qué implica, qué significa y demás, más que algo que fue desagradable, ¿sí? Por ejemplo, si alguien tuvo una mala experiencia con los perros, va a decir, ok, este fue un perro, ya está ahí, sé que es un perro peligroso o los perros son peligrosos y ya no voy a querer tener más experiencias con los perros. Entonces, mi concepto va a ser negativo, va a ser de peligro, pero ya no voy a profundizar en que pueden ser animales de compañía, que pueden tener buenas experiencias, pueden ser incluso amigos o pueden servir para la atención a otras personas, por ejemplo, los perros de apoyo o de servicio. ¿Qué pasó? Tienes razón, o a veces también lo podemos ver de diferente forma, ¿no? Bueno, en mi casa, y ahora sí me siguen gustando, pero a un cierto límite, no como antes de que no, ya, o sea, no, sí te siguen gustando, pero no como tal. Para acercarse tanto, sí, exactamente. Sí, se dan cuenta, hay muchas formas en cómo nosotros generamos conceptos, ¿sí? Y por lo tanto hay muchos autores que han tomado diferentes perspectivas acerca de esta cuestión, ¿sí? Porque desde que somos bebés empezamos a generarlos, por ejemplo, la cuestión de la mamá, ¿quién es la mamá? ¿Por qué está ahí? Parece feo en esta edad, pero ¿para qué sirve? ¿Sí? Esta cuestión de la alimentación, del calor y demás,
Ajá, la cuestión de supervivencia. Cuando somos pequeñitos vemos eso. Y conforme vamos creciendo vamos viendo otras cuestiones, por ejemplo, que se relacionan con la mamá. ¿Sí? Ok. Ahora, la cuestión de enfermería. ¿Cómo relacionarían esto del lenguaje y de los conceptos que estamos hablando? Pues que en este caso debemos utilizar un lenguaje con nuestros pacientes que ellos nos entiendan, como estaban mencionando que en ocasiones tenemos que hablarles con terminología médica y a veces no nos entienden. O en ocasiones también tienen como que se les dificulta, como dice usted, por el estado en que están. A mí me pasa mucho con los pacientes que acaban de tener a sus bebés, que les das la orientación de la lactancia materna. Los vas a entregar a gineco y te dice, les preguntan, ¿ya les dieron la nutrición? No me han dicho nada. Exactamente. Se les olvida, necesito una explicación. Fue toma, pero así nos firman una hoja de que les dimos la. No me dijo. Pero yo creo por lo mismo de que pasaron por todo. Sí. Sí, ahora eso que dices es muy interesante, porque también la cuestión hormonal afecta a todo el cerebro, incluida esta parte del lenguaje. Incluso la cuestión de la memoria también. Las personas que están embarazadas o que ya se convirtieron en mamás, porque ya dieron también a luz o otras situaciones, atraviesan un cambio hormonal. Sí, todas las hormonas son cuestiones químicas. Habíamos comentado que el cerebro trabaja con química y electricidad. Sí, entonces un cambio en los niveles de ciertas hormonas o de ciertos neurotransmisores van a hacer un cambio en las funciones del cerebro. Por ejemplo, la cuestión de atención, de memoria, en cómo se maneja la cuestión del lenguaje. ¿Sí? Entonces, por eso muchas veces a un paciente se le puede decir una cosa y no recordar o no poder decir lo que se le acaba de recomendar o de indicar. Sí, imagínense, es muy sensible también el cerebro en esos aspectos. Ok, ¿algún otro comentario por aquí que están en línea? Porque ahora sí no los he escuchado. O empiezo a preguntar. A ver, adelante. ¿No? ¿Ningún comentario? ¿Todo claro? ¿Como para sacar 10 en el siguiente cuestionario de evaluación? Sí, maestra. Bueno, ya dijeron, ¿eh? Ok, entonces, ¿aquí alguna duda? No, ok. No. Ahora les voy a explicar. Ok, les voy a explicar qué van a hacer. Es algo muy sencillo. En la plataforma ahorita les voy a activar el espacio y también una lectura. La lectura es de la formación de conceptos, ¿sí? ¿Dónde están? Sí, una vez se las activo para que me digan si se ve o no. A ver, permítanme un momento. Ahí está, formación de conceptos. Mostrar. Sí, es un archivo escrito de PDF. A ver, creo que ya apareció arriba del link del drive de la presentación. Sí, se llama formación de conceptos, una comparación entre los enfoques cognitivistas o cognitivistas, ¿sí? Y histórico-culturales, ¿sí? Los cognitivistas tienen que ver con esta parte de, por ejemplo, si les gustó la experiencia, no les gustó, qué aprendieron, de cómo se manejaron, ¿sí? La cuestión de histórico-cultural, lo que les decía, que los conceptos se forman en medio de una cultura que ya tiene un lenguaje, que tiene ciertas costumbres, ¿sí? En la cuestión cognitivista no tiene tanta énfasis esta parte cultural, que nos decía que todo el mundo puede formar conceptos. Por ejemplo, la cuestión de conceptos, esa parte psicocultural, les había comentado que está Vygotsky, incluso aquí viene la formación de conceptos en Lev Vygotsky. Sí, él fue un psicólogo ruso que le gustaba mucho ver cómo las personas aprendían y manejaban las partes que nos da la cultura. Por ejemplo, los conceptos, las herramientas del lenguaje, que son todas estas palabras que tenemos, de cómo se utilizan en su contexto, más allá de los significados literales, ¿sí? De cómo aprendemos a hacer las cosas en la cultura. Por ejemplo, las tradiciones. La cuestión, por ejemplo, en nuestro país sería el Día de Muertos, cómo se aprende en la cultura. ¿Qué significan? ¿Por qué lo hacemos? Esta cuestión de los fundamentos
nosológicos de David Oswald y Ledvikovsky también ya se van uniendo. Y es un poquito largo, pero les aseguro que les va a dar de muchas cosas que vivimos o que hacemos y que no son conscientes. Y con declaraciones finales, ¿ok? Lo que tienen que hacer es leer el artículo y hacer un resumen a manera de reporte, ¿de acuerdo? No se vale así, ok, lo copio y lo pego, no. Que sí es importante que lo lean y que comenten de qué se trató y cuál es lo más relevante, lo que les llama la atención o qué de eso sirve para enfermería, ¿sí? Todo va encaminado a esa cuestión. Como su conclusión sería, es tal parte o tal situación que expresaron me llama la atención, ¿por qué tal cuestión? ¿Sí? Y lo aplicaría en mi área de conocimiento de esta manera. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pues dan cuenta, es algo sencillo, pero sí dense Sí. su tiempo. Perfecto. ¿Alguna otra duda? ¿No? No. ¿Seguros? Bueno, el día de hoy terminamos más pronto de lo que creí. Creo que hablé muy rápido el día de hoy. ¿No? Bueno. ¿Cómo? Es que se dan cuenta, ya no seguía pasando las demás diapositivas porque sé que esta cuestión es muy pesada. Y si es algo que todavía no ven como una persona con esas características, es un poco difícil aterrizar o contar y no tiene mucho sentido porque nada más se dirían palabras al aire y nada más los abrumaría con tanta información. Por eso nada más les fui al fin explicando que todas las afasias y disfasias y demás tienen sus propias características de manera general y tienen diferentes afectaciones en diferentes partes del cerebro. Para no abrumarlos, lo que me interesa es esa cuestión de que conceptualicen, de que tenemos diferentes áreas del cerebro que manejan diferentes partes del lenguaje, que el cual es muy complejo y que pueden verse afectados por diferentes situaciones en diferentes regiones, ¿sí? Es como lo general que quiero que ustedes tengan en cuenta. Y ahora, en cómo se aplica, es que sí van a encontrar algunos pacientes, como alguien, aquí una compañera que está en presencia comentó, ok, sí, he visto a una persona o algunas personas, por ejemplo, la tercera edad, que tienen tales características, ¿sí? Que se dan cuenta, a pesar de que no tuvieron alguna lesión, pero el cerebro sí va perdiendo funciones, sí, no está en constante, ahora sí, actividad. Ok, entonces eso es con lo que quiero que se queden y con esta cuestión de que a pesar de que tengamos un mismo lenguaje, por ejemplo, el español, el mismo idioma, la forma en cómo entendemos las cosas es diferente, ¿sí? Especialmente si tenemos alguna situación o un contexto difícil como son la pérdida de la salud. Eso es lo que me interesa que se queden, porque eso también nos hace dar una mejor atención, entender que no todos tenemos el mismo funcionamiento, no todos tenemos la misma comprensión del lenguaje. Eso nos hace ser también un poco más humanos, ¿sí? Entender esa cuestión de que todos somos diferentes, a pesar de que suena medio raro, pero que también somos iguales. Tenemos un cuerpo, tenemos una cultura, tenemos un idioma, pero funcionamos diferente. Entonces, eso es con lo que quiero que se quede en esta sesión y por eso ya no les di más cuestiones de la fascia tal, se dedica, ¿sí? Ok, ¿estamos de acuerdo? ¿Quieren que me regrese a terminar las diapositivas? Ok, muy bien. Ahora, entonces voy a aprovechar este tiempo para preguntarles algunas cuestiones. Yo sé que enfermería es un poco difícil y tienen muchas cosas que hacer, pero si hay algo de psicología que tengan duda, es el momento ahorita de aprovechar este tiempo. En la sesión de los pacientes, en la cuestión de manejo de emociones, en la cuestión de algo que les inquiete, pues voy a aprovechar este momento. ¿No? ¿Seguros y seguras? También en línea. ¿No? Bueno, está bien, se lo reservan. No hay problema. Bueno, no hay problema. Entonces, para aprovechar este tiempo que nos queda, vayan, por favor, o vayamos leyendo el artículo, ¿sí? Para adelantar esa parte, porque sé que más en las semanas les es difícil encontrar un tiempo para detenerse a leer luego las lecturas. Y es que, dicen, pues es una lectura, pero pues implica que se den su tiempo y se detengan a leer. Entonces, ¿quieren que los vayamos leyendo juntos o cada quien lo va leyendo por su parte? Es una pregunta.
Puntos. ¿Puntos o qué? Va. A ver, entonces, esta es la que les decía, formación de conceptos. Ahí les comparto la pantalla para que también lo tengan los que no están. Sí, a ver, alguien aquí me escribió en el chat. Ah, la dislexia, sí vimos la dislexia, sí es esta parte del lenguaje también. Es una disminución por una afección en el lenguaje, sí, exactamente. Bueno, creo que quedó resuelta antes de que me diera cuenta. Una disculpa. A ver, pantalla. Comenzar transmisión. Ok, creo que ya está. Es esta. ¿Sí? Este es una... ¿Cómo? Creo que mi plataforma no, o sea, no sé qué les sucede, que no me deja acceder. ¿A los archivos o a todo en general? ¿No te pasó lo mismo que lo que tu compañera hace unos módulos de... Luego todavía no me está repasando. Entonces hay que hablar con el maestro Salvador. Sí, aprovecha este tiempo, si no. ¿Es este, verdad? Sí, es ese precisamente. Tenemos duda, como usted dice, y no nos deja entrar. Sí, ese es el archivo. ¿Sí todos tienen acceso al archivo o ve otra forma de enviárselos? Sí, ¿Sí? sí, ya la veo. Entonces nada más son casos específicos. Ok. Es que muchas veces cuando entramos nada más a la plataforma y no cerramos, te pasa Ah, ok, porque también luego de darle refresh, porque mira, luego también es cuestión de... A ver si no salía ahí. Ok, sí, dice la formación de conceptos es uno de los componentes esenciales tanto del proceso de creación y desarrollo del conocimiento, como de instrucción y aprendizaje en el contexto educacional, ¿sí? Pero miren, si se dan cuenta, no solamente como de niveles de los niños, sino de todas las edades. Ajá, ustedes tienen conceptos nuevos, por eso la cuestión de los glosarios. Entre las tendencias pedagógicas que estudian esta problemática se encuentra el cognitivismo, ¿sí? Estas teorías que tienen que ver cómo aprendemos, cómo memorizamos, cómo funciona nuestra atención. Ajá. Y el enfoque histórico-cultural, lo que les decía, que todo tiene un contexto. A su vez, la formación de conceptos en el marco del proceso interactivo de enseñanza-aprendizaje tiene lugar en correspondencia con los funcionamientos lógico-gnósticos, ¿sí? La acción de la lógica, cómo funciona, gnósticos de qué es, para qué sirve, cómo se usa, ajá. ¿Qué les sirven de base? Por ejemplo, ustedes están viendo lo de RCP y demás, algo así, ¿no? Ok, ustedes están haciendo esta cuestión de la generación de un concepto. Los que no, por ejemplo, habían tenido esa práctica, van viendo de qué es, cómo se llama lo que se utiliza, cuáles son los pasos a seguir, cuál es su objetivo de usarlo. Si ustedes están haciendo una formación de conceptos. Y se propone como objetivo de este estudio valorar críticamente los fundamentos lógico-gnósticos presentes en la comprensión e implementación de tal proceso desde las perspectivas de ambas tendencias, tomando como referencia dos de los principales representantes de la misma, David Oswald y Lev Vygotsky, ¿sí? El primero es la parte cognitivista y el segundo es la parte histórico-cultural. En el caso de Oswald, junto a la presencia de aspectos positivos, se aprecian inconsecuencias que hacen que predomine un enfoque lógico formal. Y formal tiene que ver cómo son las cosas, qué pasos van a seguir. Ajá. Que lastra el fundamento científico consecuente y el grado de efectividad en la implementación del proceso de formación de conceptos. O sea, ¿qué situaciones entorpecen la formación de conceptos? Porque hay unos que no quedan claros o porque son difíciles de aprender. Ajá. Y en el caso de Vygotsky, sin dejar de observar limitaciones en sus fundamentos no son lógicos, es decir, cómo se usan en su contexto, ¿sí? Y relacionados con la identificación terminológica en ocasiones de la naturaleza de lo práctico con la del pensamiento o entre conceptos y abstracciones, ¿sí? Es decir, por ejemplo, cómo relaciono los dos conceptos. ¿Dónde me quedé? Ok, no obstante, se aprecia un mayor grado de cientificidad y consecuencia en la base de dicho proceso a partir de un análisis lógico-dialéctico, es decir, se van a tratar de empatar las dos perspectivas
de contenido basado en lo social y cultural. El estudio de los mismos contribuye a elaborar una comprensión más integral del complejo proceso de formación de conceptos. Se dan cuenta, incluso hasta vienen muchos conceptos que tal vez desconozcan. Incluso ahorita en la lectura van a hacer formación de conceptos, qué es dialéctico, qué es nosológico, ajá. Se dan cuenta, a pesar de que llegamos a una edad adulta, vamos exactamente haciéndonos más. También puede tener un concepto, puede tener como diferente edición, ¿no? O sea, como que en este caso la administración, Ajá. Pues esta área de administración de dinero, hay administración de personal. Sí, a pesar de que se pueda tratar de algo, de lo mismo de manera general, en lo específico ya se tratan de cosas diferentes. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Llegamos a un punto en que diferentes temáticas tienen diferentes usos de un mismo concepto. Y eso nos da diferentes significados, diferente pragmática y demás. Ok, ahora, la formación de conceptos es uno de los componentes esenciales tanto del proceso de creación y de desarrollo del conocimiento, como de instrucción y aprendizaje en el contexto educacional, ¿sí? Cuando nosotros aprendemos cosas nuevas, pero ¿cómo las llamamos y demás? Y es una formación de un concepto nuevo. Por ejemplo, ¿qué es algo nuevo que están viendo ahora? Que desconozcan totalmente. Por ejemplo, afasias. ¿Ustedes sabían que era una afasia? No, exactamente. Están teniendo que formar o desarrollar un concepto nuevo de qué se trata, de qué puede significar la palabra, con qué está relacionado, por el día de hoy que hay muchos tipos de afasia, que se relaciona con el lenguaje, que diferentes partes del cerebro están relacionadas con ellos, las enfermedades cerebrales, los trastornos y demás, ¿no? Que hay diferentes características. Se dan cuenta, están empezando a formar un concepto. Ajá. Ok. Luego, recientes trabajos tratan dicha temática a través de sus diferentes aristas, ¿sí? De sus diferentes perspectivas, tales como los de Fleury, Bejarano, Farrán, Nava y Guillén, entre otros. Hay muchos autores que lo retoman. La formación de conceptos es abordada también desde diversas disciplinas científicas, entre ellas la pedagogía, ¿sí? Pero también tenemos a la psicología, la neurología, ajá, hay muchas disciplinas que se dedican a esta cuestión. Ahora, aún así, el carácter complejo de sus análisis exige un enfoque interdisciplinario. Muchas disciplinas intervienen para su estudio, que incluye, entre otras perspectivas, la que previene del tratamiento lógico-nosológico de esta cuestión, ¿sí? El cual ayuda a esclarecer los fundamentos más generales sobre los cuales transcurre dicho proceso intelectual. ¿Se dan cuenta? No es una función como tal el generar conceptos, sino es un proceso. Muchas funciones intervienen en diferentes pasos, por así decirlo, para generar conceptos. Ajá. Ay. La formación de conceptos y la educación. Lo estoy retomando desde esta parte más como educativa, porque ustedes están inmersos en una parte educativa, entonces pueden ir comprendiendo desde su propia vivencia esta cuestión, ¿sí? No es porque otra cuestión. Ok, ahora, en el contexto educacional se puede constatar que entre las tendencias pedagógicas que le dedica una especial atención en la problemática de la formación de conceptos se encuentran el cognitivismo, ¿sí? Y la cuestión de histórico-cultural. Ambas, desde sus respectivas ópticas científicas, ofrecen un conjunto de apreciaciones que pueden ser provechosamente, analizadas y valoradas con el fin de perfeccionar tanto la comprensión misma del proceso de enseñanza-aprendizaje como su implementación, ¿sí? O sea, el uso de ese concepto. Ahora, la base cognitiva del proceso educativo en el aula se sienta en el hecho real y objetivo, aunque el carácter ideal de la fijación y estructuración de los conocimientos científicos en los contenidos pedagógicos a través precisamente de los conceptos, así como en el grado de claridad y precisión con que el alumno se apropia de lo mismo y los traduce en habilidades, capacidades y aptitudes. Y esto es muy real. Cada quien puede hacerse de ese concepto de manera diferente. Hay personas que dicen, ya lo entendí rápido y lo puedo usar de esta manera y lo hace de manera práctica. Y otras personas que les cuesta un poco trabajo y pueden decir su significado, definición de manera más, ¿cómo le podemos decir? Más robótica, ¿sí? Este concepto, definición, como lo hacemos en los glosarios, ¿sí? Pero la forma en cómo lo utilizo y para qué lo utilizo es diferente, ¿sí? Se dan cuenta, a pesar de que todos pueden tener la misma idea, por ejemplo, de perro, ¿sí? Todos les llega una idea diferente,
Hay quienes, como es la compañera, puede que les tenga miedo o que no, o decir, pues me gusta pasar tiempo con los perros o no, o hay personas que incluso los usan de servicio, es decir, por ejemplo, para las personas invidentes o para detectar a personas que tienen, ¿cómo se llama? Focos epilépticos y tienen ataques, puede anticiparlos o bajas de índices glucémicos, ¿sí? Entonces, se dan cuenta, cada quien se apropia de los conceptos de manera diferente. Sí, la forma en que, por ejemplo, usan la computadora es de manera diferente, a pesar de que saben que es una computadora, para qué sirven, no todos lo usamos de la misma manera. Entonces, los apropiamos del concepto de manera diferente, ¿ok? Y es por ello que la formación de conceptos en el marco de proceso interactivo de enseñanza y aprendizaje tiene lugar en la correspondencia con los fundamentos lógicos, no lógicos, que sirven de base, ¿sí? No todas las personas que toman esta clase van a tener la misma concepción de lo que estamos viendo de la misma manera. Y no solamente se ve reflejado en la cuestión de los exámenes y de cómo contestan, sino que en su práctica profesional, cómo lo van a usar. Ok, tales fundamentos se vinculan a la comprensión general del proceso del conocimiento, sus causas y modelos de realización, así como con la formación y regularidades a través de las cuales se estructura y se mueve el pensamiento que pretende captar adecuadamente la realidad. ¿Sí? Todos los conceptos que aprendemos, a pesar de que sean aprendidos en un aula, están estrechamente relacionados con lo que nos rodea, ¿sí? Ok, podemos o no ser conscientes de ello, pero tales regularidades se encuentran ahí y funcionan aún sin nuestro conocimiento o nivel de conciencia y dominio de las mismas. ¿Sí? A pesar de que puedan formar parte de la realidad, todos los conceptos que tenemos, desde los más básicos como perro, casa, o más abstractos como ahora alexias, dislexias, disgrafias y demás, son parte de lo que vivimos y lo vemos de manera diferente, ¿sí? Y podemos o no ser conscientes de ello, pero tales regularidades, ya lo leí, perdonen. Pero se trata de conocerlas y emplearlas de forma consciente y efectiva en función de las finalidades y condiciones que nos trazamos. ¿Se acuerdan de la vez pasada que veíamos acerca de la metacognición y les decía que para qué me va a servir esto que estoy aprendiendo y cómo me costó trabajo, qué me facilitó para aprenderlo? Eso tiene que ver también con la formación de conceptos, ser conscientes de para qué me va a servir. Si con anticipación sé para qué es o que existe, va a ser más fácil que lo aprenda. Por ejemplo, ustedes que ya están en práctica de su profesión o están más acerca de ellos o lo han vivido, es más fácil identificar para qué les va a servir lo que están viendo. A los alumnos, por ejemplo, que nunca han tenido contacto con ello. Ya hasta que están en práctica dicen, pues por eso vi esto, pero ya no me acuerdo porque no le di importancia en su momento o no le entendía que era así, ¿sí? Pero si ustedes están en constante práctica o directamente relacionados con lo que están viendo, pueden identificar, sí existe, es parte de mi realidad, ok, implica una problemática, ok, que necesito conocer para poder resolverla o ser consciente de que otra cosa existe para darle solución, ¿sí? Les había comentado en la clase pasada que la creatividad, y ustedes lo mismo lo respondieron, es dar soluciones a problemas a partir de lo que conocen, ¿sí? Entonces, si algo no conocen, ¿cómo van a poder usarlo para dar soluciones? ¿No? Entonces, por eso dice esa cuestión, que hay que ser conscientes para qué finalidad va a tener esos conceptos o eso que está rodeándome y que sé que existe. Ahora, así, tales regularidades no son lógicas y lógicas, aun cuando corresponden a los diferentes sujetos en particular. Hola, adelante. Están presentes y operan objetivamente en los procesos intelectuales que se manifiestan en la educación. En tanto, esta última supone formar y madurar la capacidad intelectual del individuo de modo consciente y científicamente planeado y ejecutado a través de las diversas vías y formas en que éste se estructura y desenvuelve, acorde a los diferentes niveles educacionales, sin exclusión de ninguno, desde los grados básicos hasta el posgrado, por supuesto, con sus especificidades, ¿sí? No va a ser la misma manera que van los niños a generar conceptos que los adultos. Ustedes ya pueden tener un pensamiento abstracto, mientras que los niños todavía están desarrollando esa parte. O cuando son cuestiones que no pueden imaginarse porque nunca lo han visto y no pueden abstraerlo,
por ejemplo, las partes internas del cuerpo, necesitan verlo y va a ser una forma diferente a una persona que ya ha tenido esa experiencia y que ya le puedes decir, ah, pues vamos, se trata de esta situación o de este lugar o de este órgano, por ejemplo. Y precisamente esto induce a que los profesores se encuentren conscientes y capacitados para diseñar y desenvolver el proceso de formación y desarrollo de conceptos, tomando en consideración tanto los presupuestos teóricos sobre los que el mismo se asienta, así como las variadas prácticas que los llevan a efecto, con sus aciertos y limitaciones en cada caso, sabiendo entenderlas y aprovecharlas, ¿sí? Por ejemplo, la parte de lenguaje, por eso la cuestión ¿cómo se llaman? De los ejemplos que les doy, les voy preguntando, les voy platicando, o que ustedes mismos van dando, ¿sí? Porque a mí me sería muy difícil traer un paciente con alguna alexia o dislexia o agrafia, por ejemplo, ¿sí? Para que pudieran verlos en persona y a todo color. Y puedan tener un concepto mejor de una formación de esa cuestión que estamos tratando. Ahora, el problema consiste en que no siempre estos fundamentos lógicos, no son lógicos, tienen una base científica sólida, ni son conscientes y consecuentemente asumidos y aplicados. Ello influye decisivamente tanto en la concepción del propio proceso de formación de conceptos que se tenga, como sus implementaciones pedagógicas. Por esto, mientras más adecuados y científicamente válidos sean los fundamentos lógicos y no lógicos del proceso de formación de conceptos en este campo y de modo más consciente y consecuente, los mismos sean empleados, en mayor medida se contribuirá a la eficiencia, eficacia y pertinencia del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, si uno es más consciente de cómo se forman los conceptos, es más fácil de poder decir, pues de esta manera lo voy a enseñar o de esta manera lo voy a aprender. Por eso era importante ver la cuestión de la clase pasada, la parte de metacognición, para que ustedes se hicieran las preguntas. ¿Cómo aprendo? ¿Qué se me facilita? ¿Qué se me dificulta? ¿Sé para qué sirve lo que voy a aprender? Ok, ahora, voy a continuar. El presente trabajo se propone como objetivo valorar críticamente los fundamentos lógico-nosológicos que sirven de base a la comprensión del proceso de formación de conceptos desde los puntos de vista del cognitivismo y del enfoque histórico-cultural. Para ello, centraremos nuestra atención en el análisis de dos de los principales representantes de estas tendencias pedagógicas, David Ausubel y Lev Vygotsky, respectivamente. Por supuesto que no es posible hacer una generalización absoluta de que sus posiciones teóricas sean las únicas ni agoten el amplio espectro de estas tendencias, pero de algún modo permiten ilustrar las mismas, además de la impronta que tales autores les impregnan al quehacer de sus seguidores o simpatizantes, vinculados a aquellos que se motivan y ocupan de la trascendente tarea de establecer y desarrollar de modo intencional la capacidad intelectual de los educandos mediante la formación de conceptos. Es decir, no les voy a dar de manera aleatoria las cosas, sino que tiene que tener un orden, tiene que tener ciertos ejemplos, tengo que saber que antes deberían de conocer lo que les quiero explicar, ¿sí? Para que puedan relacionar las cosas y puedan tener una idea y formar los conceptos. No podemos formar conceptos de manera como espontánea, sino que tiene que haber un antecedente de algo conocido. Y en primer lugar, nos detendremos en la caracterización de cómo se concibe la formación de conceptos en ambos autores. Sí, y el primero es el autor que representa la parte cognitivista, que se llama David Ausubel, ¿sí? Nos dice, la concepción ausubeliana del problema se inserta en su teoría del aprendizaje significativo, y creo que ya lo han escuchado porque está de moda en que el aprendizaje significativo es lo ideal para que los niños, por ejemplo, aprendan, ¿sí? Que sea algo relevante, que le vean, ay, perdóneme, ya es tarde, ya me pasé, ya me emocioné. Perdón, ya voy. Entonces lo dejamos hasta aquí, les encargo que lo continúen. No sé por qué me quedé con la idea de que era hasta las 10. Perdón, y ustedes que no me dicen.